También en la construcción de líneas y subestaciones SAE Bahamas. En la construcción de papel craft SAE Misiones, jefe de compras y ventas de gas traducido en Metrogas. Es director de la revista Los Vascos de Euskal UNAC. Ingeniero, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto y lo escuchamos con mucha atención. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el horizonte tecnológico actual de la energía y vamos a tratar un panorama completo de las formas actuales de generar energía eléctrica y motriz, y a esto vamos a agregar los desarrollos de las nuevas formas de generación en curso, de realización y que estarán presentes en los próximos años. Ejemplificaremos con distintos países, España y Argentina, haremos un análisis geopolítico de la energía y diremos los pasos aconsejables a seguir para la Argentina. Para que ustedes vamos a hacer algo de técnica porque si no, no se entiende lo que se va a explicar. Y lo primero que vamos a hacer es cómo normalmente se genera la energía eléctrica, y en este caso vamos a ver la generación tradicional, o con carbón o con fuel oil. La forma de una central eléctrica es calentar un agua, esa agua se va a unas turbinas, las turbinas son impulsadas por ese vapor, arrastra un alternador y genera energía eléctrica. Eso es, luego el vapor se condensa en un condensador y otra vez sigue el ciclo. Este es lo que normalmente se hace con carbón o fuel oil. Es un esquema de una central térmica para que vean la forma. Y hay otra forma más de generar, que es con gas natural. Es muy importante en la Argentina porque la Argentina es un país rico en gas natural. Tiene uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo. Por tanto, nosotros hemos recurrido a generar con gas natural, que es esencialmente metano. El sistema es un poco diferente para lo que se llama un ciclo combinado. Es decir, hay una turbina de gas que va en la parte superior que quema con aire comprimido y se expande sobre los álabes de una turbina que arrastra un alternador y genera energía eléctrica. Los gases todavía tienen mucha temperatura, eso permite generar vapor de agua y en una turbina de vapor de agua impulsa otro alternador. Todo este circuito se hace porque el rendimiento es del 62% contra el rendimiento de las usinas tradicionales del 35%. El rendimiento quiere decir que el combustible se transforma en energía eléctrica en un 62%, que es bastante bien alto. Este es un motor de... la energía no solamente se genera energía eléctrica, sino impulsa a cualquier transporte. Lo más tradicional de todos nuestros coches, de nuestros camiones, es el motor de combustión interna, que es aproximadamente lo que se ve en pantalla. También se produce a través de un motor diésel, especialmente para los barcos, o una turbina de avión para impulsar todos los aviones. Todo esto estaría bien si no tuviéramos un limitante que son los gases de efecto invernadero y el llamado cambio climático. ¿De qué se trata? La Tierra más o menos tiene un 15 grados centígrados de promedio durante todo el año de todos los territorios. Si no tuviéramos gases efecto invernadero, sería de menos 15 grados centígrados. Quiere decir que no sería posible vivir como estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué son esos gases invernaderos? Es la presencia de ciertos gases en la atmósfera que atrapan
las radiaciones infrarrojas de enfriamiento de la Tierra. La Tierra es calentada por el Sol, la Tierra devuelve el calor, pero cuando devuelve el calor con radiaciones infrarrojas, se ven limitadas a salir al espacio por el vapor de agua, por el dióxido de carbono, por el metano y algunos otros gases. ¿Eso qué es lo que hace posible? Eso hace posible que se caliente más la Tierra. Y acá todos los ecologistas extremistas quieren evitar que se caliente la Tierra, lo cual es una fantasía. Nadie habla de paleoclimatología, que vamos a ver un poco. Si vamos a ver la Tierra, estos son los ciclos de Milankovitch, un croata que se dio cuenta que la Tierra tiene más de 2 movimientos, tiene muchísimos más movimientos. Normalmente lo que decimos que la Tierra gira sobre su eje y que la Tierra se traslada alrededor del Sol. Pero resulta que además tiene un cierto cabeceo, una precesión, vemos el movimiento que está ahí abajo, y una oscilación de la traslación alrededor del Sol. Por tanto, todo eso da una temperatura que se ve en la parte inferior de color negro. La temperatura en la Tierra nunca es constante, tiene esa forma. Y como ustedes ven, en la actualidad estamos en un pico. Nuestro futuro va a ser que nos vamos a congelar, no que nos vamos a exceder en temperatura. Esto es ciencia, todo lo demás son fantasías. Bueno, el vapor de agua se evapora normalmente y no podemos evitarlo, y además es beneficioso, nos ha acompañado desde siempre en la Tierra. Lo que los ecologistas extremistas señalan que el anhídrido carbónico proviene de la generación humana, es decir, cada vez que nosotros realizamos una combustión se produce dióxido de carbono, y ese es el principal gas invernadero. Así que todo el mundo se ha volcado a limitar la combustión. El futuro que van a ver en 20, 30 años es que se va a evitar de hacer ninguna combustión. El metano es un gas sumamente de efecto invernadero, pero realmente en la Tierra es muy poco gas metano en la atmósfera, solamente se produce en el fondo de la Tierra. El ozono también es un gas invernadero, pero nos conviene que exista porque en la alta atmósfera nos libra de las radiaciones. Y los óxidos de nitrógeno también, y gases cloro y flúor. Y ahí la parte de cómo se evoluciona el clima, ustedes lo ven en este gráfico, que por líneas generales en este momento se llega a una temperatura relativamente fría con respecto a las etapas anteriores, y que llega a calentarse en los últimos años. ¿Qué últimos años? La Tierra se calentó en 11.000 años atrás. Se empieza a calentar. Este no es un proceso de calentamiento independientemente del hombre. O sea que los ecologistas dicen, y triunfaron en las decisiones políticas, de no producir ninguna combustión que exacerbe la temperatura del planeta. De todas maneras, independientemente de eso, nosotros estamos en el periodo Holoceno, distinto del Pleistoceno, y en el Pleistoceno todos conocemos que existieron 4 eras glaciales en los dibujos animados, etcétera, etcétera, de edad de hielo. Nosotros recordamos las épocas de frío. Y coincidentemente con este calentamiento natural del planeta,
no antropogénico, se extinguieron las grandes especies de animales relacionados con el frío. Los mamuts lanudos, los rinocerontes lanudos, ya no existen en este momento. Solamente descubrimos sus cadáveres congelados en Siberia. De todas maneras, esto lo digo para tener en cuenta que el no producir combustión, irremediablemente vamos a tener más calor de aquí en adelante. Todos los glaciales se van a retroceder y la temperatura va a subir ineluctablemente. No es algo que podamos decidir nosotros. Hubo pequeños altibajos, por ejemplo, del 1350 a 1550 hay una pequeña edad de hielo. ¿Por qué sabemos que hay una pequeña edad de hielo? Muy sencillo, por los cuadros que se pintan, el río Támesis se patinaba. Jamás en la actualidad pensamos que el Támesis se va a congelar y se pueda patinar. Sin embargo, hay pinturas que así lo marcan dentro del periodo que les he mencionado. Hay tecnologías para detener el cambio climático en lo que puede aportar el hombre, no la naturaleza. Nosotros nos vamos a restringir de aportar menos calor, pero que va a haber calor y que va a haber cambio climático, no tengan la menor duda. Entonces, las tecnologías en maduración que todavía no han sido desarrolladas, está la undimotriz, la mareomotriz, la geotérmica, las centrales nucleares con torio, las centrales nucleares de fusión, la geotérmica. En las que están en mejoramiento está la eólica, la fotovoltaica, la termosolar de concentración, la biomasa, el biodiesel, el bioalcohol, la basura, los efluentes cloacales, y las tecnologías bien establecidas son la hidroeléctrica de cualquiera de los tres tipos. Digamos, para darles una idea, parte de esta iluminación que nosotros tenemos está sacado de la basura. El SIAMSE genera 25 megawatts con procesar la basura que ustedes dejan, la cáscara de naranja, la cáscara de banana, las cáscaras de páspara. Todo eso va a enterramiento en el terreno. Hay captación del metano que produce por descomposición. Cualquier desecho orgánico produce dióxido de carbono y metano, se saca el metano y se quema y se produce energía eléctrica. Bueno, el despacho eléctrico siempre es concebido. Primero se despacha las unidades más eficientes y luego las unidades menos eficientes. Y la demanda eléctrica a lo largo del día no es constante, sino que va variando muy poca, de 0 a 6 de la mañana, y va aumentando hasta llegar a un pico a las 9 de la noche. Es muy importante para ver las soluciones que podemos lograr. Esta es la curva de demanda diaria y esta es la industria, que es cuasi constante, los servicios, que tienen una serie de variaciones, y la residencial, que es absolutamente dependiente de las horas del día. Y con el mercado marginal de despacho siempre se despachan las más eficientes. La oferta primaria de energía eléctrica en la Argentina es principalmente, como ustedes ven, la energía hidroeléctrica, la energía térmica y después las otras energías marginales. El consumo de oferta energética final del 2019, de alguna manera, está entre transporte, residencial, industria, en las proporciones que ven en ese diagrama, y la oferta secundaria de esta manera. Los flujos de energía de cada país, la producción de energía, más las importaciones, menos las exportaciones, da el suministro total de energía primaria de un país, y se va a convertir una cierta cantidad, excepto las pérdidas, en energía eléctrica, en nafta para nuestros vehículos y en el uso para el consumo residencial de gas. La energía de los vehículos normalmente se hace
a través de nafta o diésel. Esto se va a ir variando y una de las alternativas que ustedes todos conocen es hacer los autos eléctricos. Los autos eléctricos están producidos en la actualidad por todas estas empresas. Para nosotros en Argentina no tienen ningún fin práctico. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una distribución de hidrógeno para poder utilizar estos autos eléctricos. Y todavía no tenemos una distribución como las estaciones de servicio tienen para distribuir la nafta o para distribuir el gasoil. Por tanto, esto es importante en los países desarrollados, que se están fabricando estos autos de hidrógeno, todavía no muchos, pero están todos tratando de producir estos nuevos autos de hidrógeno. Estos autos de hidrógeno no producen combustión, es a electricidad. Al ser electricidad, no vamos a producir dióxido de carbono que aumente la temperatura del planeta. Siguen los distintos fabricantes, son, fíjense, 5 empresas japonesas de auto, 3 estadounidenses, 2 alemanas, una surcoreana, una italiana y una marroquí, y todavía no hay ninguna argentina, lamentablemente. El concepto es, tienes hidrógeno, lo cargas y produce en una batería a través del efecto de celda de combustible. El auto eléctrico Tesla, muy conocido por Elon Musk, y es uno de los grandes millonarios del mundo, dueño de Tesla y dueño de la cohetería que va al espacio exterior. La próxima forma de alimentar a los autos eléctricos a hidrógeno es a través de quemar en un motor de combustión interna, en vez de nafta, hidrógeno. Ahora, si dijimos que no vamos a producir ninguna combustión, ¿cómo estamos tomando esta combustión de hidrógeno? Lo que pasa es que al producir la combustión del hidrógeno se mezcla únicamente, se oxida con el oxígeno y su producto es agua. Agua no colabora con el calentamiento global. Y se ha hecho esta última desarrollo el año pasado en Europa del hidruro de magnesio, que ahí está como una pasta, se mezcla agua y esa pasta produce hidrógeno y ese hidrógeno puede o alimentar una celda de combustible o quemarse en un motor de combustión interna muy similares a los motores actuales, pero en vez de producir dióxido de carbono, producen agua. Los aviones van a ser eléctricos. Estas son las turbinas de hidrógeno que están proyectando. Son solamente experimentales. Otro transporte que se va a utilizar son los dirigibles eléctricos. Esta es la cabina de un interior de un dirigible. El dirigible eléctrico va a ser en el globo, va a estar alimentado de helio, no de hidrógeno, y la máquina es a hidrógeno. Por tanto, nunca va a explotar porque el helio es un gas inerte y no se va a producir la explosión del dirigible como se produjo en los años 30. Los barcos van a ser eléctricos y ahí hay una boya de recarga de hidrógeno en medio del mar. Los trenes de hidrógeno hoy en día se utilizan trenes eléctricos, no precisamente de hidrógeno. Los próximos trenes van a ser de hidrógeno. Este es el tren eléctrico Roca de Argentina. Los trenes suburbanos son eléctricos, pero gracias a que tienen una cadena de suministro eléctrico. Entonces, todo lo que es ecológico llamamos generación verde, que no aporta calor
al medio ambiente más allá de lo que es ineludible, que es el clima que le produce los distintos movimientos de la Tierra. Entonces, la generación nuclear es una generación verde. Hay una discusión bien grande acá, porque la generación nuclear no produce ninguna combustión, pero produce desechos radioactivos, que es la única observación que hacen los partidos ecologistas que están cometiendo un despropósito en Europa. Ustedes saben que Alemania ha desactivado las 3 últimas centrales nucleares, a pesar de que Merkel, que fue la anterior canciller, era licenciada en física. Como dicen, una licenciada en física, cometer ese despropósito llama la atención. Lo que pasa que el partido de Merkel tiene en coalición al Partido Verde, por tanto, una exigencia a la cual cedió Alemania, que es un despropósito, porque en este momento Alemania está produciendo esa energía eléctrica que no producen las centrales nucleares a través del carbón, lo más antiecológico que se puede pedir en este momento. Entonces, la generación nuclear está vapuleada por los ecologistas extremistas, no razonables, pero es una generación verde porque no produce ninguna combustión. Luego están las renovables, las undimotriz, la mareomotriz, la fotoeléctrica, tanto termosolar como de concentración, la geotérmica, la generación de hidrógeno verde vamos a ver cada una. Generación nuclear. Esto es muy importante. Ustedes saben que en este momento estamos cursando la 4ª revolución industrial. No se dieron cuenta, no aparece todos los días, pero entre las características de esta 4ª revolución industrial, ustedes saben, las revoluciones industriales se han escalado en los últimos tiempos. En 1750 en adelante empieza a existir la máquina de vapor y produce una revolución con la automatización, los telares automáticos, etcétera, basados en la máquina de vapor, el tren, etcétera. Esa es la primera. La segunda es 1870 con la creación de la energía eléctrica, en el cual todo se fue electrificando. La tercera revolución industrial que hemos cursado, la de 1970, con la utilización masiva de computadoras. Y en este momento estamos cursando la 4ª generación nuclear. Entre estas características está el uso novedoso de la energía nuclear. La energía nuclear que se hizo en el pasado no es la misma que la que se proyecta para el futuro. Bueno, la ingeniería nuclear que se emplea para producción de energía eléctrica es un reactor en ese edificio cilíndrico que produce un calor mediante la fisión nuclear, o sea, el uranio 235 o el uranio futuro 233 se rompe en 2 elementos cualquiera, oro, platino, y genera residuos radioactivos. Y calor. Ese calor calienta un agua, esa agua es turbinada y esa turbina arrastra un alternador y genera la energía eléctrica que consumimos, ya sea de Atucha 1, Atucha 2, embalse. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo se están poniendo cada vez más centrales nucleares, excepto los alemanes, que a pesar de tener una gran admiración por ellos, hoy en día están tomando un camino equivocado, que es de apagar todas las centrales nucleares. Sin embargo, los que más utilizan la energía nuclear son los asiáticos. China, Corea del Sur, India, etcétera, están poniendo nuevas centrales nucleares a un ritmo bastante creciente
y nos han vendido a la República Argentina la central nuclear china para la expansión del sistema eléctrico argentino. En la Argentina se ha desarrollado la física e ingeniería nuclear desde bastante temprano. Recordemos a Enrique Gaviola, discípulo de Albert Einstein, que quiso traer a la Argentina a Heisenberg. Obviamente los aliados no permitieron que físicos nucleares alemanes pudieran venir a la Argentina por el peligro que significaba Argentina y Alemania. En la primera etapa, el contraalmirante Pedro Iragoitía fue el gestor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, luego estuvo Oscar Quillalt desde el 55 al 73, volvió Iragoitía en el 73 al 78, Castro Madero del 76 al 83 y una serie de nuevos. Y ahí se desarrolló en todas estas etapas el parque de generación de energía nuclear. Tenemos reactores de experimentación, reactores de producción de radionucleidos que fabrican radionucleidos para fines médicos, los reactores de producción de energía de Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, el desarrollo del ciclo de torio, un grupo de trabajo. Vamos a explicar qué es después. Y hay un conjunto de empresas argentinas dedicadas al parque nuclear. El RA-10, como va a ser, el CAREM, un pequeño reactor de 25 megawatts y va a desarrollarse a 100 megawatts, Atucha 1, Atucha 2, Embalse, y vamos a recorrer el horizonte tecnológico actual de la energía nuclear. Esto es lo que existe. Ahora, lo que va a existir. Va a existir mejoramientos de los reactores de fusión de uranio, que los van a hacer muchísimo más seguros que los actuales y mucho más rendidores. Los reactores de fisión con torio, que el mundo va a comenzar en el 2025 con la tecnología CANDU de Canadá, y que la Argentina lamentablemente no desarrolló, a pesar de tener un grupo de estudio de torio, no desarrolló el correspondiente pases para implementarlo realmente. Después vienen los reactores de fusión toroidal o tokamak y los reactores de fusión de láser. Los reactores nucleares que nosotros tenemos de primera, segunda generación, ya estamos en la tercera generación y tercera más, y en la actualidad se están desarrollando los reactores de cuarta generación, es decir, cada generación, como los aviones de combate, etcétera, reconocen un cierto grado de mayor eficiencia y mayor seguridad. Dentro de los estudios actuales está el uso del torio. Torio es un componente mucho más abundante, 3 veces más abundante que el uranio natural, y se utiliza el 100% del torio. Es decir, en la actualidad el uranio natural es una mezcla de distintos isótopos, o sea, iguales elementos químicos, pero de distinto peso. El que se divide es el uranio 235 en fisión, también el 233 que se saca del torio y el plutonio 239. Esos, ustedes de alguna manera habrán escuchado las bombas atómicas y la utilización primero del uranio y luego del plutonio en el ataque a Hiroshima en 1945. Primero se tiró una bomba de uranio y luego se tiró la segunda bomba que estalló de plutonio. De esa manera ustedes algo, o por lo menos
el público general entiende. Estos reactores de fisión de torio no se divide. El torio lo que se hace es, se va enriqueciendo y se va transformando en uranio 233. Es lo que se llama un material fértil, no físil, físil que se divide, fértil que produce un material físil, y el material físil del torio es uranio 233. Este es el esquema de una central con torio. Otro esquema y el esquema general con la torre de enfriamiento. Hasta ahora hemos dicho el proceso de fisión. Fisión produce radionucleidos que duran distintos periodos. Los de fisión de uranio duran mucho más en el tiempo, los de torio decaen más rápidamente y no son tan peligrosos. Pero existe una tercera posición que se está realizando en estos momentos, esperemos que con suerte, que son los reactores de fusión. Dos partículas de helio se juntan y forman, dos partículas de hidrógeno se juntan y forman helio. Ese helio desprende una enorme cantidad de energía, ustedes lo conocen a través de la bomba de hidrógeno, es decir, en la etapa militar se enciende una bomba de fisión de plutonio o de uranio, al momento que explota, hace explotar una bomba de hidrógeno y eso destruye aún más el objetivo que se pretende alcanzar. Esa explosión es incontrolable. Lo que nosotros queremos es controlarla y que nos produzca energía para usos absolutamente civiles. Y en este caso, los reactores de fusión que en este momento se están construyendo, está en ITER, en Francia, que es multinacional, muchas naciones lo están respaldando, que ya lleva gastados $24.000 millones. $24.000 millones es una barbaridad, equivalente a lo que se gastó en Estados Unidos para producir la primera bomba nuclear, o sea, el proyecto Manhattan de Oppenheimer y la red de posicionamiento satelital GPS también se ha gastado cifras cercanas, pero la humanidad no ha gastado $24.000 millones en otro tipo de proyectos. Es una barbaridad. El otro reactor de fusión que hay en este momento en California es el NIF, Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California, el Helion, que a mí me parece lamentablemente poco prometedor, el IST de la China y el de los alemanes, el Wendelstein. El ITER participan todos estos países que están en el mundo. Fíjense que participa Estados Unidos y que tiene a su vez otro reactor de fusión. Participa la Unión Soviética, o mejor dicho, la Federación Rusa, participa China, India, fíjense, Francia, España, etc. Todos estos países son codueños de esta facilidad que se está construyendo en el sur de Francia. Este es Karadash, donde se está realizando esa construcción. Y si nos metemos dentro de las instalaciones, este sería un esquema de qué es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es una enorme bobina que va a confinar un tipo de materia llamada plasma, y esa plasma va a tratar de reproducir unas condiciones más extremas que el Sol. El Sol produce nuestra energía a través de la fusión nuclear, por eso el Sol es mayormente hidrógeno con su producto que es el helio. Toda la energía que nos llega es por fusión nuclear de la estrella.
Esto no es posible hacerlo en la Tierra. Para poderlo hacerlo en la Tierra se va a confinar magnéticamente en un toroide, en un anillo, en una rosquita, la temperatura. Porque la temperatura del Sol son 10 millones y acá necesitamos 100 millones de grados centígrados. Es imposible contenerlos físicamente en algo porque se licuaría instantáneamente. Lo que el ingenio humano logró es pensar que si se confina en medio del vacío, a través de bobinas, las partículas de hidrógeno se separan de sus electrones y se puede producir la unión de dos partículas de hidrógeno para formar el helio. En vez de 10 millones de grados, 100 millones de grados, y tiene que durar continuamente. Hasta ahora lo máximo que han durado serían 100 segundos, 1 minuto y pico. Pero tiene que ser constante y sacar más energía de la que se pone. Ese es el desafío para este grupo de trabajo. El NIF de los Estados Unidos, independientemente que participa en Francia, Estados Unidos tiene varios laboratorios que piensan a través de otro proceso. Este proceso se libra en las afueras de San Francisco, en la localidad de Livermore. Este otro basado en un completamente distinto confinamiento, que es confinar a través de electromagnetismo y insertar rayos láser. Las instalaciones hoy en día, adentro de las instalaciones, como ven, y este es el proceso que se pretende hacer en el centro de producción de energía. Este otro experimento, yo no le doy mucho valor porque es el más desafiante de todos. Es una empresa privada norteamericana, Helion, que se formó en el 2014, o sea, hace solamente unos pocos años atrás, 9 años atrás, y que tiene contratos con empresas serias, con Google, y los inversores son grandes multimillonarios norteamericanos. Y va a ser, si se logra, una revolución. Yo no tengo mucha fe. Comenzará a funcionar en el 2028, o sea, 5 años más. Vamos a ver si eso es posible. El esquema de funcionamiento son, en los extremos verdes, la formación de toroides o rosquitas de plasma, y luego de esos extremos verdes se juntan a través de una aceleración en el centro y choca y forma justamente los núcleos de helio, desprendiendo gran cantidad de energía que se capta a través de ondas electromagnéticas. Este es el último dispositivo este es el 7º dispositivo que han diseñado en estos pocos años, 9 años, y estas son las dos personas responsables, Chris Pill y David Kirtle, que es el fundador. Aparentemente no creo que lo logren, pero bueno, la última versión del Helion en la actualidad. Ahora vamos a China. China también está haciendo lo suyo, lo está haciendo en esta región de China, una región muy poblada, y este es el núcleo que están desarrollando en este momento, y este es lo que piensan confinar. Es una ilustración, no es una foto. En el centro de estas dos paredes que forman la rosca se va a confinar la materia, el plasma, y se va a producir la unión de dos hidrógenos para generar el helio y generar mucha energía térmica. Por último, los alemanes, que participan también
en el tema de la Caradage de Francia, pero a su vez tienen en Wendelstein, en el Instituto Max Planck, otra facilidad para diseñar a través de otro proceso. Este es Wendelstein y este es la concepción técnica que se llama Stellarator, de Stella, estrella, y Generator, generador. Tiene toda la parte técnica, no vamos a explicar porque si no nos iríamos. Vamos a ver las otras generaciones no nucleares y que son verdes, la generación mareomotriz, ondiomotriz, fotoeléctrica y termosolar. La generación mareomotriz está aprovechando las grandes mareas que produce la Luna. La undimotriz aprovecha las olas del mar que genera el viento. La fotoeléctrica aprovecha la conversión de luz solar en electricidad a través de celdas. La termosolar de concentración aprovecha juntar los rayos en un punto para calentar un fluido y producir energía eléctrica. Esta es una planta que utiliza mareomotriz en Francia, en Reims. La undimotriz es una planta que existe en la capital de las olas de Portugal, que además de hacer surf, se hace energía eléctrica, con un pequeño esquema de cómo se hace a través de este tipo de solución o a través de la captación de la energía de las olas con este flotador. La fotovoltaica es la que se produce a través del efecto fotovoltaico en paneles solares que son captados y generan directamente energía eléctrica. Esta energía eléctrica es continua, se transforma en energía eléctrica alterna, y eso es lo que nosotros tenemos en nuestras casas. El efecto fotovoltaico es como están distribuidas las distintas capas en los paneles solares. La termosolar de concentración, que pueden ser de tres tipos: el disco parabólico para concentrarlo en un punto, el cilindro parabólico para concentrarlo en un eje, sobre ese eje pasa un fluido, ese fluido se calienta, el fluido que se calienta genera energía eléctrica a través de una turbina, y el de una concentración en una torre central de un montón de espejos. La otra posibilidad es la geotérmica, que se empezó a utilizar desde 1904 en la actualidad y produce energía eléctrica a través de los afloramientos de ciertos puntos del planeta en que se presentan volcanes, aguas termales, en el cual también se genera el vapor y genera energía eléctrica. Esta es la capacidad instalada geotérmica en el mundo, está basada por Estados Unidos, Indonesia, Filipinas. Y esta es una planta de generación geotérmica. Ahí ven cómo se calienta el vapor y cómo se obtiene a través de las turbinas y el alternador la energía eléctrica. Otro ejemplo, la generación por hidrógeno verde. Sorprendentemente, desde hace, aunque hace 10-15 años se supo eso, hasta ahora casi nunca nadie lo menciona, pero que es una realidad. Existe hidrógeno bajo la Tierra. No se creía que existía hidrógeno bajo la Tierra porque no se pensó cómo se generaría bajo la Tierra. Pero existen yacimientos como existen yacimientos de gas metano o como existe petróleo, pero existe gas bajo la Tierra en ciertos lugares del mundo, y se estima que en la Argentina podría existir hidrógeno. Ese hidrógeno, ustedes si lo combustionan, lo único que da es calor y agua no tiene problemas de emitir dentro de la atmósfera. Entonces, el hidrógeno se vio
un gran yacimiento en la República Africana de Malí, y en España se detectó que en Monzón, una de las ciudades de Aragón, existe también otro yacimiento importante de hidrógeno. Y otra manera de producir hidrógeno, no el yacimiento, es a través de la hidrólisis, es decir, romper el agua en hidrógeno y oxígeno. Y eso es muy caro, muy demandante de energía para producir esa disociación, y con ese hidrógeno es un hidrógeno verde. Por ejemplo, si utilizamos una central eólica en producir hidrólisis, tenemos hidrógeno llamado verde. Bueno, esto ya lo hemos visto. Este es el pozo de hidrógeno en Aragón. Y el hidrógeno también se puede utilizar a través de lo que llamamos celda de combustible. Celda de combustible es un proceso que aquí lo vemos, le llega el combustible, como ven en la entrada, en una celda que produce una diferencia de corriente eléctrica sin combustión. Ni siquiera acá directamente el hidrógeno se puede producir sin combustión. Entonces, basados en esta celda o pila de combustible, se producen coches, que acá obviamente no podemos utilizarlo porque no tenemos un sistema de distribución de hidrógeno. Principalmente se piensan para las flotas de taxis. Las flotas de taxis en Suiza lo hacen con motores de hidrógeno, ya que en cualquier momento dentro de la ciudad pueden encontrar distribución de hidrógeno o una central de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno verde es una planta en España productora de hidrógeno verde, y en la Argentina, para meternos en la Argentina, se quiere producir hidrógeno verde. ¿De qué, bajo qué modo? Bajo el viento. La energía eólica en la Argentina es absolutamente importante, principalmente en la Patagonia. Hay vientos verdaderamente impresionantes, y en la provincia de Buenos Aires, y hay una empresa australiana, Fortescue, que propuso hacer producción a través de eso de hidrógeno. Este hidrógeno, como se consigue por hidrólisis de una fuente renovable, se llama verde. Es aceptable producirlo. Lamentablemente, tenemos que decir, eso son una inversión de 7.000 millones de dólares. Nosotros estamos en este momento penando por los dólares. ¿Y qué está haciendo el señor presidente actual de la Argentina? Se está frenando la inversión australiana porque no son capaces de sacar una ley específica para estas plantas de generación. Estamos penando por dólares porque no se molestan en hacer los pasos necesarios para que se produzca el hidrógeno verde en la Argentina. En la República de Chile ya está produciendo hidrógeno verde para Europa. Estas serían nuestras posibilidades de exportar hidrógeno. Nosotros no estamos mal porque ineluctablemente no tenemos ningún recurso. Estamos mal porque no decidimos a tiempo hacer las cosas que se deben hacer. Los colores del hidrógeno es muy gracioso. El hidrógeno es absolutamente transparente, no tiene colores. Pero nosotros clasificamos, depende de cómo se obtiene ese hidrógeno, con distintos colores. El hidrógeno verde es aquel hidrógeno que se produce por fuentes renovables. El hidrógeno rosa es aquel que se produce por energía nuclear. Y así sucesivamente los otros colores. Lo peor de todo,
hidrógeno negro. Es decir, esto está visto desde el punto de vista de la producción, que no produzca ningún gas efecto invernadero. También debemos notar entre la generación renovables la generación hidroeléctrica, que absolutamente desde 1882 estamos produciendo en el planeta. Ven los porcentajes en Sudamérica. Brasil está teniendo una capacidad instalada de 98.000 megawatts, mientras que la Argentina tiene solamente 11.000 megawatts. Venezuela, Colombia y Paraguay, ahí ven en los porcentajes. Esto se hace simplemente por el embalse de un río y que se abren las compuertas para un generador. Ese generador arrastra una turbina y genera energía eléctrica. Análisis, vamos a un país como España, que es parecido en el sentido que no es muy avanzado, y de esto podemos tomar algunas enseñanzas. En España hay 3 empresas que dominan la producción de energía eléctrica en un 90%. Endesa, que es italiana, de Enel, que compró la empresa nacional de electricidad de España, los italianos, y la mantienen. Naturgy, que es una empresa catalana, y Iberdrola, que es una empresa vasca. Esas son las 3 grandes empresas. Aquí es la generación de energía eléctrica por el origen de qué se produce. Fíjense que la nuclear está en un 22%, tienen hidroeléctricas, tienen generación de combustibles renovables, de fuentes renovables, etc. Estas son la distribución del mapa de España de las 3 empresas que les he dicho principalmente. La de color celeste es la vasca, la de color verde es la catalana y la de color amarillo es la italiana. Bueno, vamos a ver, esto es la base para poder entender los pronósticos y las conclusiones. Lo que yo entiendo y muchos estudiosos entienden, que se impondrá la energía nuclear de nueva tecnología, principalmente primero en un periodo de mejoramientos de uranio, de torio y, si se logra, de fusión nuclear. La energía de fusión se demorará, aunque dicen que van a obtenerla en el 2028, yo estimo que va a pasar otros 20 años para tenerla en forma comercial. Se desarrollarán nuevas tecnologías de las fuentes renovables, es decir, de la fotovoltaica, de la eólica, etc. Se impondrá el hidrógeno para los vehículos, van a desaparecer todos los otros combustibles. Se instalarán nuevos ciclos combinados hasta que se tengan la suficiente cantidad de energías verdes. Los ciclos combinados eran los más eficientes, producidos con el gas metano, el gas natural. La Argentina puede desarrollar en cualquier momento una producción impresionante de gas natural, porque tenemos los recursos. Lo que no tenemos es la posibilidad de hacerlo en este momento por las malas decisiones tomadas por los presidentes que nos han precedido. Yo específicamente pertenecía a un grupo, a una empresa, que le aconsejamos al presidente de aquella época, Néstor Carlos Kirchner, de no congelar el precio del gas residencial. Lamentablemente no fuimos escuchados. 2004, estamos hablando 2004, estamos 19 años atrás. Tuvimos que formar hasta comités de emergencia de gas,
porque el señor presidente dejó absolutamente congelado el precio del gas. Eso implicó que los productores de gas no quisieran sumar más producción de gas porque no tenían precio resarcitorio, y lo que hemos hecho en sustitución a eso es cortar todas las exportaciones de gas argentino a los países limítrofes. Hemos cortado la exportación que se hacía debajo del Río de la Plata con un gasoducto al Uruguay y a través de la cordillera de los Andes a Chile. Nos hemos comido un saldo exportable positivo de $7.000 millones por no aumentar el precio de la energía eléctrica y hacer un saldo negativo de importaciones y exportaciones. Concomitantemente tuvimos que luego importar gas licuado y fuel oil, con el consiguiente detrimento de nuestro saldo de exportaciones. Nos hicimos negativos para la importación de productos de energía que lo podemos producir en cualquier momento en la República Argentina y lo estamos importando. Esto no fue una mala gestión, fue deliberadamente pensado para ponernos en esta situación. Lamentablemente, nosotros tenemos la solución y no la estamos realizando. Sospecho que el próximo gobierno será más racional y lo que es bueno, que se puede producir un salto en muy poco tiempo. No es que dentro de 70 años o que Dios nos ampare, no. Solamente con mejor leyes se puede hacer en un lapso de 4 años, en un lapso presidencial. Bueno, esperemos que sea así. Lo que vamos a notar es que India va a emerger como un gran productor de energía eléctrica. ¿Por qué India y no China? China está haciendo sus estudios de fusión y de uso de torio, las dos nuevas tecnologías, fisión por torio y fusión. Y la India lo único que tiene que hacer es utilizar los enormes reservorios que tiene de torio. Todas las arenas en la India tienen enorme cantidad de torio y lo pueden utilizar cuasi inmediatamente con las centrales CANDU que tiene India, que es una forma que nosotros lo tenemos en Balsa del Río Tercero, una central CANDU. En esa central de uranio podemos meter barras combustibles de torio para que de fértil pasen a físil, uranio 233, y eso lo utilizamos como combustible nuclear. Es decir, van a ver que la India no solamente le gana a China en cantidad de población, siempre la India fue muchísimo más poblada que la China. Lo que pasa es que cuando fue independizada la India se dividió en 5 países y se distribuyó la población de la India en esos países. Pero hoy en día solamente la India tiene más habitantes que China. Y cada vez la India necesita energía eléctrica, ineluctablemente van a tener que crear nuevas centrales eléctricas. Lamentablemente no estamos nosotros en posibilidades de competir. Económicamente lo podemos hacer, técnicamente lo podemos hacer, pero todavía la Argentina no puede salir a competir en el mercado mundial como lo hacía antes. Y China, estoy seguro que no completará algo de sus compromisos técnicos en todos los rubros que está haciendo. Ustedes no se olviden que China está participando de la carrera espacial, está participando del desarrollo de las nuevas energías, está participando con solo el ahorro de China
con todos esos proyectos. Va a llegar a un momento que no va a poder soportar todos los planes y algunos los va a dejar. Ustedes saben que China está pendiendo de un hilo en la actualidad. ¿Cuál es el problema de la China? Es el gran endeudamiento. China está dirigido por ingenieros. El Politburo del Partido Comunista Chino está dirigido por ingenieros. No hay ningún político que no sea técnico, hay un economista, pero el ingeniero químico es el presidente de la China, Xi Jinping, es ingeniero químico, y todas las soluciones estaban racionalmente tomadas, excepto las que han tomado y que van a peligrar el desarrollo chino. Uno es los trenes de alta velocidad. Ustedes saben que los trenes de alta velocidad de la China se han puesto por todos lados, pero lamentablemente no son racionales y la tasa interna de retorno de los proyectos no cierra. Tasa interna de retorno es aquella tasa que te da la idea de cuánto porcentaje de beneficio te da invertir. Si esa tasa interna de retorno es 4, 5%, está bien. Las tasas internas de retorno de los proyectos de trenes de alta velocidad son menos de 0, no cierran. Eso ha producido un endeudamiento terrible de los chinos. Y otra cosa que no cierra en China es el tema de las construcciones. Ustedes ven en China ciudades nuevas, recién construidas, desiertas, por un mecanismo perverso del desarrollo chino, y estaba a poco de quebrar ciertas empresas constructoras de China. Ergo, China en este momento está un poco en veremos y no va a tener suficiente ahorro y se va a ir la inversión externa de la China a la India. El desarrollo de la prospección de hidrógeno natural es otro de los grandes hechos que hoy en día nos están teniendo en cuenta. Por ejemplo, en Argentina tenemos que tomar en cuenta de hacer esta prospección. Estas son las reservas comprobadas de torio en miles de toneladas. La Argentina no tiene reservas de torio. Yo he preguntado a la Comisión Nacional de Energía Atómica por qué no tienen prospección. Me dijeron, mira, no hay, y lo que estamos jugando a que asociados a los yacimientos de uranio tengan torio. Y eso sería, pero no son reservas probadas. Acá los actores basan en las reservas probadas. Y efectivamente Rusia y los satélites de Rusia tienen las mayores reservas del mundo, 1.550 miles de toneladas. Y así sucesivamente, vean, después ahí se dan cuenta, 90.000 toneladas de reservas tiene Groenlandia. Ahí se dan cuenta por qué el presidente Trump quería comprar a Dinamarca, aunque no estaba en venta Groenlandia. Se aclaran algunas cosas de la geopolítica mundial. Sudáfrica, 149.000 toneladas. Egipto, 380.000 toneladas de torio. Egipto tiene el problema de que es probable que tenga dificultades en el futuro por las inversiones que no cierran. Ustedes saben que Egipto quiere construir la nueva capital fuera del Cairo, que ya no aguanta más. Egipto, aunque sea un país muy grande, es un país excesivamente chico porque el único territorio que tiene son menos de 100.000 kilómetros cuadrados, cuando Egipto tiene 1 millón y pico de kilómetros cuadrados, pero el resto no se puede utilizar. Bueno, en parte de lo que no se puede utilizar, Egipto pensaba poner la capital cerca del Cairo, pero fuera del Cairo. Argentina y YPF no está solo.
El mundo tiene ofertas de muchos otros países que se quieren desarrollar. En la medida que nosotros les mostremos a los inversores del mundo algo razonable, serio y productivo, van a invertir en Argentina. ¿Cómo se hizo China? China se hizo en lo que es actualmente porque el gobierno comunista les dijo: señores, van a tener todas estas reglas y se van a mantener a rajatabla. Y empezaron a invertir. Principalmente China se desarrolló por el capital norteamericano y el capital europeo. Todos invertían porque salía más barato en China. La mano de obra china era muy barata. Entonces, todos los occidentales han puesto dinero en China. Y de esa manera China, de un país sumamente pobre, se ha transformado en un país de avanzada. Dominado lógicamente por los ingenieros. Sí, señores. ¿Alguien más? Bueno, damos por terminado.